Es un honor para mí encontrarme entre ustedes esta noche y les agradezco por la oportunidad que me dan de abrir sus puertas y venir a mediados de semana a escuchar a un extranjero. Como dijo Rabí, yo nací en Chile, en un hogar adventista, y a la edad de 19 años como familia emigramos a Australia. Y allá es donde vivo, he desempeñado mi ministerio en Australia, pero ahora yo me dedico al evangelismo, tiempo completo. Antes de venir a México o antes de venir a Guadalajara estuve en Tabasco haciendo campañas y luego antes de eso estuve en El Salvador y una vez que terminemos acá nos vamos a Cuba por 2 semanas, así que les pediría que por favor oren por Cuba porque es una gran oportunidad, es un pueblo que ha sufrido mucho y necesitan que Cristo se manifieste en su medio. Estoy casado, tengo 3 hijos, una esposa y mis hijos son dos niñas, tienen 29 y 28 años y nuestro hijo, Jonathan, tiene 25 años de edad. Así que el Señor nos ha bendecido muchísimo con el gozo de viajar a través de muchas partes predicando el Evangelio y ver cómo la verdad se está diseminando por todo el mundo en preparación para la venida de Jesús. Esta noche vamos a orar. Antes le voy a pedir a Dios que nos bendiga en el estudio de su palabra y luego vamos a estudiar porque estoy consciente que es tarde, ya son las 8 de la noche y mañana ustedes tienen que ir a trabajar. Sí, hoy día el día del trabajo y nadie trabajó, que es cómico eso, ¿no? El día del trabajo nadie trabaja. Oremos para poder estudiar y luego irnos a casa. Padre nuestro, tú eres nuestro Padre y te encuentras aquí con nosotros, porque tú así lo has prometido. Venimos ante tu presencia, Señor, esta noche, porque sin ti no somos nada. Te necesitamos desesperadamente, Señor. Tú eres nuestro todo. Nos acercamos a tu trono confiadamente, porque sabemos, Señor, que tú deseas ayudarnos. Padre nuestro, te pedimos que derrames tu Espíritu en este lugar. Que tu Espíritu se haga presente, Señor, y el mensaje que tú has preparado para nosotros, que sea con poder, Señor, y que llegue a nuestro corazón, que abra nuestros ojos, nos lleve al arrepentimiento, Padre, y de esa manera podamos caminar más cerca tuyo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, esta noche vamos a mirar, ahí estamos, el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. Cuando nosotros miramos a la iglesia en los días de los apóstoles, hay algo que nos sorprende cuando estudiamos el libro de Hechos. Y eso es cuán poderoso fue el crecimiento de aquella iglesia. Cuando miramos la historia, nosotros leemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, leemos: así los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos, ¿cuántos? Como 3,000 almas. ¿Cuán contentos quedarían ustedes si en un día se fueran bautizadas 3,000 personas? ¿Estarían felices? Tendrían que construir unas cuantas iglesias de apuro, ¿no? Y luego nos dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Así que ¿cuán seguido crecía la iglesia? Diariamente el Señor añadía. Luego dice Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones tan solo era 5,000. Eso eran los varones tan solo, no se contaron las mujeres ni los niños. Pero la lección nos enseña, historia nos enseña que cuando hay conversión, por lo general hay más mujeres que varones. Los varones somos más cabezas duras. Y es verdad, me dicen que la iglesia en México está compuesta mayormente de mujeres. ¿Es verdad? Entonces, ¿cuántos habrán añadido? 15,000 en un día, contando mujeres y niños. Hechos 5:14, y más creyentes se añadían al Señor. ¿Y cuál es la próxima palabra? Multitudes, ya no las pudieron contar. Contaron cuando habían 3,000, contaron 5,000 hombres,
y eventualmente dejaron de contar. ¿Por qué? Porque eran demasiados para contarlos. ¿Cómo nos gustaría crecer de esa manera? Cuando miramos la historia desde Jesús, en 3 años y medio, la iglesia comenzó con uno, Jesús, y luego fue a 12, así que ya habían 13, los apóstoles se añadieron. Al fin de 3 años y medio, la iglesia no había crecido mucho, tan solo habían 120. Y ya les voy a explicar por qué la iglesia no creció mucho, incluso cuando Jesús se encontraba en la tierra. Y luego fuimos de 120 a 3.120, a 8.120, de acuerdo a los números, y luego a multitudes. Un crecimiento pero fantástico. 3 años y medio la iglesia, que comenzó con uno, llegó a tener multitudes de personas. En materia de meses, la iglesia creció de Jerusalén, se fue a Samaria y cubrió todo Judea. Luego, la iglesia, a ver qué pasa, envió su primer misionero. ¿Se acuerdan quién fue el primer misionero de la iglesia cristiana? El etíope. Se convirtió y fue ¿a dónde? A Etiopía. Y Etiopía llegó a ser el primer país cristiano. ¿Y qué día guardaban los etíopes? El día sábado. Lo guardaron hasta el año 1600 y tanto como nación, el 7º día de la semana, cuando los jesuitas llegaron y convencieron al rey que abandonara el día sábado. Primera nación cristiana, así que los africanos dicen que el cristianismo es una religión nativa, no les fue impuesta. Los negritos fueron los primeros cristianos, aparte de los que vivían en el Medio Oriente. Algunos piensan que la religión cristiana es la religión del hombre blanco, pero es mentira. Y luego, en materia de meses, se expandió por todo el mundo. Se fue a Antioquía, lo estoy leyendo en inglés ahí, y de ahí, una vez que Pablo se convirtió, se desparramó por todo el mundo. En materia de un siglo, se cree que había menos de un siglo, 60 años, había más de 1 millón de cristianos en un mundo donde habían tan solo 100 millones de habitantes. El cristianismo llegó a ser tan poderoso que derrotó al paganismo y llegó a ser la religión del Estado. La vida de los apóstoles, el cristianismo llegó a África, llegó a India, llegó a la China, llegó a las islas británicas, se expandió por todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo decía que en sus días el evangelio se había llevado a todo el mundo. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos años existe esta iglesia aquí? ¿Cuántos años existe la iglesia de Zapopan? ¿Cuántos años que fue fundada aquí? ¿Cuánto? Ya más de 30. Ya. ¿Cuántos años está la iglesia en Guadalajara? ¿Cuántos miembros tiene esta iglesia? ¿Cuántos miembros adventistas hay en Guadalajara? Más de 130 años tiene la iglesia en Guadalajara, entiendo, ¿no? Y escucho que la obra es muy dura en Guadalajara, ¿sí? Que la gente es muy dura, es muy católica, y que la iglesia ha crecido poquitito en estos 130 años. Entonces, hoy vamos a estudiar cuáles son los principios subyacentes que le dieron el poder a la iglesia para crecer. Hay 6 principios. Y es mi creencia que toda iglesia que practique estos 6 principios va a crecer como la iglesia primitiva. ¿Por qué no crecemos? En ciertos lugares, en Australia la iglesia no crece. En Europa la iglesia está muriendo. Y aquí hay lugares en México que la iglesia está creciendo explosivamente, pero hay otros lugares, como aquí, que la iglesia parece que está estancada.
Entonces debemos hacernos nosotros la pregunta. No nos podemos nosotros quedar contentos de que nuestra iglesia no crezca. Porque el propósito de Dios al establecer una iglesia en una comunidad es que la iglesia ilumine a esa comunidad y conquiste el territorio para Dios. ¿Sí o no? La iglesia cristiana y la iglesia adventista por naturaleza es una fuerza conquistadora. Y la realidad es que nos encontramos en una batalla mortal. Si nosotros no seremos conquistados. Nosotros enfrentamos un enemigo total. Él no está contento de que nosotros existamos. Su plan es destruir nuestra iglesia, es destruir este templo aquí, es destruir esta congregación, es destruir la iglesia adventista. O nosotros conquistamos, nosotros vencemos, nosotros iluminamos, o Satanás nos conquista. Él nos vence y las tinieblas conquistan donde debiese haber habido luz. Entonces, esta noche vamos a estudiar rápidamente los 6 principios que le dieron el poder a la iglesia primitiva para que creciera. Y si ustedes practican esto como iglesia, van a tener los mismos resultados. Número 1, para que la iglesia crezca, la iglesia debe ser una iglesia que ora. Para que la iglesia crezca, la iglesia debe ser una iglesia que ora. Mira lo que nos dice la Biblia en testimonio de la iglesia primitiva. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿En qué perseveraban? Unánimes. ¿En qué cosa? En oración y ruego. No tan solo en oración. Oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. El ruego es pedirle a Dios. Y ellos eran perseverantes en orar, pero perseverantes en pedir, y pedían hasta que Dios les daba. Tenían una fe verdadera. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia que oraban y oraban juntos. No tan solo oraban en el hogar, eso lo hacían, porque para ser cristianos necesitamos oración privada. Si nosotros no oramos privadamente, no tenemos poder, no somos cristianos. Pero si no oramos como iglesia, entonces nunca vamos a tener poder. Hay una relación directa entre la cantidad de oración que nosotros pasamos. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración y cuánto poder tenemos? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y eso es una realidad en la vida privada y es una realidad en la vida como iglesia. Si la iglesia no tiene poder, si la iglesia está dividida, si la iglesia no tiene influencia en la comunidad, una de las razones es porque oramos poco. No debiéramos sentarnos contentos con una iglesia que está así planita y nada pasa, no hay vida. La iglesia debe tener vida, y para que la iglesia tenga vida, ha de orar. Amén. Y la oración debe ser oración de lucha con Dios. Hemos de juntarnos a orar y buscar a Dios hasta que Él nos bendiga. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes me fui para atrás. Y cuando hubieron orado, miren lo que pasó, cómo oraban. El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con poder. ¿Por qué tenían poder? De acuerdo a este versículo, porque oraban. La oración trae poder. ¿Tú quieres ser un cristiano poderoso? Ora mucho y vas a ver a Dios manifestarte en su vida, en milagros, en oraciones respondidas, en hacer lo imposible. Vas a ser un cristiano feliz porque vas a caminar con Dios. El secreto de la vida cristiana es la oración. Y el secreto para una iglesia feliz, una iglesia unida, es la oración. Muy bien, segundo principio.
Para que la iglesia crezca, la iglesia ha de ser una iglesia unida. Una historia en cuanto al poder de la oración. Habían 3 viejitos en una iglesia en Rusia. En la Siberia, la iglesia se había decrecido y disminuido hasta que quedaron tan solo 3 viejitos. Y la iglesia se iba a cerrar. Es la única iglesia en esa área. Es que los adventistas somos buenos para agarrarnos de las mechas, pelearnos y nos peleamos, ¡pum!, sale un grupo, se fueron. Sale otro grupo, eventualmente la iglesia quedó disminuida. 3 viejitos. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que nos muramos nosotros 3. No, dijo uno, debemos juntarnos a orar. Y tomaron la decisión que se iban a juntar todas las mañanas a las 5 de la mañana, lloviese, nevase, y en la Siberia hacen hasta menos 70 grados de temperatura. Así que ellos concluyeron que se iban a juntar todas las mañanas a las 5 de la mañana y comenzaron a hacerlo. Prendían la calefacción en la iglesia, se juntaban a orar, se quedaban dormidos los viejitos porque, claro, ya estaban viejitos y el calor. Entonces dijeron, no, nos vamos a orar afuera, en la nieve. Así que se juntaban a las 5 de la mañana y comenzaron a orar, a pedir a Dios. Pronto un vecino, tengo un problema, ¿podrían orar por mí? Claro, oraron por él, Dios le respondió la oración. El vecino se hizo adventista del 7º día y así comenzaron. Hoy día hay 7 iglesias en el lugar donde había una que estaba muriendo. No es excusa que el territorio sea duro, que los vecinos no quieren escuchar. El Espíritu Santo se arregla eso. Si es que la iglesia ora y la iglesia ayuna y busca a Dios, Dios va a arreglar que nosotros tengamos poder. Amén. Después de 130 años, la iglesia todavía tiene como 2.500 miembros. Yo pienso que eso es vergüenza. Después de 50 años, ¿cuántos miembros hay en esta iglesia? ¿Qué pasa? Se juntan a orar, pero no tan solo las peticiones de la noche de oración, que así nomás, si llegan como 3 a la noche de la oración, ¿se han fijado? El resto es como que no se estuvieran interesados en orar. Y ya, la noche de oración es noche de oración. En la noche de oración no se debieran presentar temas largos. No, nos juntamos a orar. Debiera haber una meditación cortita y luego a orar. ¿Y qué vamos a orar? Mi mamá se está muriendo y yo quiero que oremos por ella. Ya, Señor, vamos a orar. Y nos juntamos a orar, a llorar ante el Señor, a pedirle que Él se manifieste, que si es su voluntad, que el Señor responda. Orar por los enfermos, orar por el desempleado, salir a visitar a la comunidad y decirle, nosotros oramos, ¿qué necesita usted que oremos por usted? Y escribir el nombre, la petición y orar, pedirle al Señor, por favor, Señor, responde. Ir otra semana y el Señor ha respondido la oración. No todavía. Bueno, vamos a seguir orando y seguir orando. Ir a visitarlo, ¿ha respondido? Sí, respondió. Qué lindo, qué bueno. Vamos a seguir orando por su familia. Viene un programa, vayan a invitarlo porque ya el corazón de esa persona se abrió. Ya van a tener 100, 150 personas que ustedes están visitando, no para darles con la Biblia en la cabeza, que el sábado, eso viene después. Ahora vamos a buscar las necesidades para orar por ellos. Júntese la iglesia a orar y ayunar y va a haber poder en la iglesia. Número 2, para que la iglesia crezca, la iglesia ha de estar unida. Y eso parece una palabra sucia a veces dentro de nosotros, ¿no? Unida, dice así, todos perseveraban, ¿cuál es la próxima palabra? Unánimes. ¿Saben ustedes por qué la iglesia durante el ministerio de Cristo creció poquito? Porque ¿cuál era la actitud de los apóstoles? Yo quiero ser el más grande, ¿cierto? Yo voy a ser el anciano, yo voy a ser el diácono, yo controlo la iglesia, aquí se hace lo que yo digo. Entonces cuando Santiago y Juan fueron donde el Señor dice, nosotros, dijo la mamá, mis hijos, uno que se siente a la derecha, el otro que se siente a la izquierda. Y los demás cuando escucharon, se ofuscaron, dejaron de hablarse. Jesús iba adelante y los otros iban, ¿y a vos? ¿Escuchaste que Juan y Santiago? ¿Por qué era que estaban enojados? Porque ellos querían estar a la derecha y a la izquierda. Pues. Había celos, había envidia, había enojo, no se hablaban. Entonces, incluso con Cristo caminando en el medio de ellos, crecieron poquitito.
no había poder. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba desunida. Entonces vino la cruz y la cruz los desbarató, los deshizo, destruyó el orgullo, el amor al poder, el amor a la fama. Se fue por el tubo para abajo y los apóstoles murieron a sí mismos. Y ya cuando Jesús se fue, se juntaron y tan solo tomó 10 días, se confesaron sus pecados, se abrazaron, lloraron juntos, se pidieron perdón y se unieron. Ahora llegaron a ser uno. Y ahí se encontraba la fuente del poder. En la división no hay poder. Yo he ido a iglesias donde hay dos familias. Una se sienta aquí, la otra se sienta acá. Aquí parece que hay, aquí la familia aquí es bien grande porque están todos sentados en este lado. Yo estaba pensando que la iglesia se nos iba a volcar para acá. Y esta familia, 30 años antes, algo pasó entre las dos familias y por 30 años nunca se han hablado. Y me dice, pastor, la iglesia no crece. Hacemos seminarios y la iglesia, ¿qué va a crecer? ¿Cómo Dios va a bendecir la desunión? Dios no puede bendecir la desunión, porque la desunión es satánica. No es el Espíritu de Dios que nos desune. Otro versículo, Hechos 2:1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cuál es la próxima palabra? Unánimes. Describe la realidad de la iglesia. Hechos 2:46 al 47. Y perseverando, ¿cuál es la próxima palabra? Unánimes. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿Se fijan por qué el Señor podía traer a la iglesia la gente que Él había preparado afuera? Porque la iglesia era un lugar precioso para estar. A veces cuando vamos a las juntas hay que llevar guantes de pelea, ¿no? Nos sacamos los trapos al aire cuando vienen las elecciones. Y después no, si nos amamos. El amor en la iglesia adventista es una teoría, no es una realidad. ¿Sí o no? Nadie se atreve a decir sí, porque capaz que el anciano esté mirando. No, hermanos, tenemos que reconocer nuestra enfermedad para poder ser sana. ¿Por qué no tenemos poder? ¿Por qué nos estamos muriendo en tantos lugares? Es porque no oramos y porque estamos desunidos, estamos agarrados de las mechas. Hay divisiones que se han revelado contra la Conferencia General en cuanto al asunto de la ordenación de la mujer. La Conferencia General votó que no. Y hay 3 divisiones en el mundo que le han dicho, nosotros no vamos a hacerlo. Y después esperamos que Dios nos bendiga. Si vamos a ser bendecidos por Dios, hemos de unirnos, hemos de abandonar nuestras diferencias, hemos de amarnos los unos a los otros, hemos de buscar el bien del hermano, hemos de poner a los otros antes que yo, hemos de morir al yo. La causa de la unión, de la desunión, es que yo ando buscando lo mío. Me ofendo cuando me tratan mal, si a un hermano se levantó en el lado equivocado de la cama o se puso los zapatos equivocados y anda medio ofuscado y llegó aquí y no me saludó, ya la hermana dice, ¿qué le pasa a este hermano que es orgulloso, que no me saluda, que cómo se le ocurre? O que el hermano peor, la hermana llegó media con la traba cruzada, como decimos en Chile, y usted se cruzó por delante de ella y ella la retó, y ahí se armó Troya, como dicen, ¿no? En vez de ser humilde y decir, bueno, la hermana a lo mejor comió mucho ají anoche y algo le pasó, y excusar a la persona en vez de perseguirlo y enojarnos, hemos de mantenernos unidos, amarnos los unos a los otros, perdonarnos antes que nos pidan perdón. Amén. ¿Se fijan la actitud de la iglesia? ¿Cuántas veces estaban juntos? ¿Cuántas veces se juntaban la iglesia primitiva? ¿Cuántas veces a la semana estaban juntos? Todos los días. ¿Cuántas veces se unen ustedes? ¿Y qué hacían? Iban de casa en casa, comían juntos. Era la felicidad estar juntos. Habían llegado a estar más juntos, más cerca con la familia espiritual que con sus propias familias. Sí, la unión es el secreto del poder. Una iglesia que ora y una iglesia unida va a tener mucho poder. Número 3, para que la iglesia crezca,
¿Qué dice ahora? La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. Pero si la iglesia no ora y la iglesia está desunida, Dios no puede derramar su Espíritu Santo. Pero una vez que se planchan las diferencias y que realmente lleguemos a amarnos con el poder de Dios y nos unamos en oración a pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a derramar. Y ahí es cuando las cosas se ponen buenas. Amén. Miren lo que la Biblia dice en cuanto al Espíritu Santo y a la iglesia primitiva. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había poder en la iglesia, estaban los dones del Espíritu. Se manifestaban cosas gloriosas, comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Alguien de aquí necesita? ¿El Señor ha hecho eso? Se sanaban los enfermos, se resucitaban los muertos. Había tanto poder que dice que un pañuelo de un apóstol, si era puesto sobre un enfermo, se sanaba. Nosotros estamos asustados de eso porque eso es carismático. No, eso es de acuerdo a la Biblia. Yo una vez predicando en Papúa Nueva Guinea, por 21 noches, yo prediqué en inglés y habían 15,000 personas escuchando y habían miles que no entendían inglés. La primera noche vinieron, el pastor me dijo, necesitamos darle un interruptor. ¿Qué es un interruptor? Le dije, un intérprete, me dice. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no entiende inglés. Así que le vamos a introducir del inglés a la lengua nacional, que es el que se llama Pidgin English. Ya le dije yo, pero siempre y cuando él no me atrase. No, si es uno bueno, dijo. La próxima noche esperé por el interruptor, nunca llegó. Me levanté, prediqué y al final le dije, ¿qué pasó con el interruptor? Usted no lo necesita, pastor. ¿Y por qué no? ¿Y que ya no sabe? Eso siempre es la manera que ellos responden. ¿Y que no sabe? No sé, le dije. ¿Y qué me dice si a usted la gente lo está escuchando en sus idiomas locales? 21 noches, al final de las 21 noches, las mujeres se levantaron, las viejitas se acercaban a dar testimonio y decían de que ellos me habían escuchado no en el idioma nacional, sino que en el dialecto de sus tribus. Había poder, pues. Gente se sanó. Hubo un niñito que trajeron, que como 3,000 personas oramos luego de una noche que prediqué del amor de Dios. Llamé a los enfermos que vinieran. Pasaron miles, unos 3,000, 4,000. Oramos por ellos y comenzaron a llegar las historias de sanidad. Los padres, la mamá y el papá trajeron a un niñito de 15 meses que había tenido meningitis aguda. Estaba ciego, sordo, mudo y vegetal. Lo habían dicho en el hospital. Recién habían salido del hospital de que no tenía sanidad el niñito. Iba a ser un vegetal por el resto de sus días. Los papás, en vez de irse a la casa, se vinieron al programa aquella noche y quedaron a dormir en una carpita. Habían miles de personas acampando alrededor del programa. Y esa noche, cuando iban caminando de vuelta a la carpa, el niñito habló por primera vez y le dijo, mamá. Ellos quedaron abismados, se fueron a dormir felices, pusieron al niñito en el medio de ellos dos, se quedaron dormidos. En la mañana cuando se despertaron, el niñito no estaba. Se levantaron, lo fueron a ver y estaba comiendo desayuno el niñito. Podía caminar, veía, escuchaba. El Señor lo había sanado totalmente. ¿No creen ustedes que Dios desea que su iglesia tenga poder? ¿No creen? ¿Por qué no tenemos poder? ¿Por qué no tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos el Espíritu Santo? Porque estamos desunidos y no oramos. Amén. Debiéramos estar contentos de tener una iglesia en que no hay poder. No, pues. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Orar y dejar nuestras diferencias de lado y pedirle al cielo, asaltar el cielo y rogarle a Dios con ayuno, con oración. Tan solo toma 10 días. Por 10 días los apóstoles oraron, dejaron sus diferencias y en 10 días Dios derramó su espíritu y la iglesia cambió el mundo. Amén.
Entonces, el tercer principio es una iglesia llena del Espíritu. ¿Cuál es el primer principio? Una iglesia que ora. El segundo principio, una iglesia unida. El tercer principio, una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Cuarto principio, una iglesia que ama a Dios, a sus hermanos y a los perdidos. Una iglesia que es llena de amor. Miren los ejemplos de la iglesia primitiva. Hechos 4, 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este versículo manifiesta el amor profundo que los apóstoles y la iglesia primitiva tenía por Dios. Ellos estaban dispuestos a morir por Dios. La iglesia amaba a Dios supremamente. Amén. Amaban a Dios supremamente, cumplían los primeros 4 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y luego dice, Hechos 2, 44 al 46, y todos los que habían creído estaban juntos, ahí en la unidad, y tenían, miren ahora, en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se amaban los unos a los otros, ¿se dan cuenta? Y el amor se manifestaba prácticamente. El hermano que tenía harto dinero daba generosamente para sostener a los pobres y no había ninguno necesitado. Murió el egoísmo en la iglesia. Ahora todos buscaban el bien de su hermano. ¿Se imaginan qué linda sería esa iglesia? Una vez un teólogo dijo que la iglesia adventista es tan helada, que tú puedes patinar en el hielo en la iglesia. Y es verdad, a veces, ¿no? A veces yo llego a iglesias como visita cuando no ando predicando. Estoy en un país, terminé mis prédicas, me voy a otra ciudad, antes de volar voy a la iglesia y claro, no me conocen. Uno entra y nadie te dice hola. Uno se sienta, todos cantan, todo, se va, se para. Nadie te dio la mano, nadie te dijo hola, hay grupitos conversando, te miran con cara rara, nadie te invitó a comer. Y uno se fue como que fuera un pájaro de plumas distintas. ¿Podremos ser así nosotros? No. Una iglesia que crece debe amar a Dios supremamente, pero también debe haber un amor exaltado de los unos por los otros. Este lugar debe ser el lugar más hermoso, donde aquel que no tiene amor en el mundo puede encontrar un amor sublime en la iglesia. Cuando nos amemos los unos a los otros, dice el Señor Jesús, el mundo sabrá que Dios le envió a Él para ser nuestro Salvador. Lo que define a la iglesia como hijos de Dios es el amor que nos tenemos los unos por los otros. El apóstol Juan dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y decir que amas a tu hermano y lo odias al quien ves. Eso nos hace hipócritas, pues. ¿No les parece? Si no nos podemos llevar bien entre nosotros, si en el hogar estamos como gatos y perros, es señal de que nosotros no amamos a Dios. Entonces la iglesia ha de reformarse, hermanos. Hemos de buscar amarnos los unos a los otros. Y la tercera manifestación de aquel amor se encuentra en esto, dice, y Pedro le dijo, ¿se acuerdan que Pedro y Juan iban a orar al templo juntos y encontraron a un paralítico y le pide limosna? Y Pedro le dice, plata ni oro tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al instante fueron afirmados sus pies. Tenían un amor profundo por el perdido. Todos los apóstoles murieron predicando el evangelio.
Todos excepto Juan. Juan murió de viejo, pero Juan era un ganador de almas. Todos ellos sufrieron todos, dejaron país, dejaron familia por ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque un amor los motivaba, el amor que motivó el corazón de Cristo, el amor por el perdido. ¿Saben por qué nosotros no crecemos? Porque no trabajamos, no amamos al perdido. ¿Es verdad o no? Piensa, ¿cuántas horas pasas en el teléfono? ¿Cuántas horas pasas mirando deportes, viendo la televisión, perdiendo el tiempo? Y en cada uno de aquellos minutos hay millones que están pasando al descanso sin haber conocido el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente en este momento se está muriendo de hambre? ¿Cuánta gente hay aquí en esta misma ciudad que no tienen que comer? ¿Has pensado en ellos? ¿Te mueve el corazón? ¿Cuántas personas hay alrededor de esta iglesia que nunca han escuchado de Jesús? Que no saben que están perdidos. Y nosotros podemos vivir nuestra vida diaria, felices que tenemos la salvación, sin preocuparnos de que hay un mundo que ganar para Jesús. Entonces, ¿cuál? Una iglesia que ama es el cuarto principio, pero ese amor ha de manifestarse en 3 áreas. Amor a Dios, amor los unos a los otros y amor hacia el perdido. Déjame decirte una cosa. Nosotros estamos en contra del homosexualismo, pero no estamos en contra del homosexual. Amamos al pecador. Nosotros estamos en contra del alcohol, pero no estamos en contra del borracho. ¿Sí? Nosotros estamos en contra de la prostitución, pero no estamos en contra de la prostituta. No debemos nosotros envolvernos en las batallas ideológicas del mundo, porque eso inmediatamente nos hace odiar a un partido. Nuestra iglesia no es política. Alabado sea Dios, nosotros no apoyamos un gobierno al otro y le hacemos la cama al otro. Nosotros servimos al mundo, no importa qué gobierno esté en poder. Nosotros no nos envolvemos en ideologías políticas, en ideologías comunistas. Si el gobierno es comunista, nosotros vamos a servir a la sociedad. Si el gobierno es derechista, nosotros vamos a servir a la sociedad. Porque el papel de la iglesia, el rol que Dios le ha dado a la iglesia es salvar al mundo. Si un día camina aquí un hombre que se cambió su género y se hizo mujer, nosotros odiamos lo que él hizo, pero amamos a la persona. Y le vamos a ministrar, lo vamos a cuidar, lo vamos a llevar a Cristo y lo vamos a amar como un hermano en Cristo Jesús, para que él encuentre arrepentimiento y salvación en Jesús. Amén. Muy bien, principio número 5. Para que la iglesia crezca, ha de ser una iglesia fiel y obediente a la palabra de Dios. Para que la iglesia crezca, la iglesia ha de ser una iglesia fiel y obediente a la palabra de Dios. Dios no bendice la desobediencia, la rebelión, la mundanalidad. Mira lo que dice la Biblia. El ejemplo de la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en los partimientos de pan. Así que uno de los aspectos del poder de la iglesia es que ellos eran fieles a la enseñanza que los apóstoles les habían dado. Eran fieles a las verdades de las Sagradas Escrituras. Y eso permitía que la bendición de Dios fuese derramada sobre ellos. Otro versículo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, este es el apóstol Pedro hablando, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Te quiero mostrar de que el apóstol Pedro le estaba predicando a la nación que unos días antes, 50 días antes, ellos habían matado a Jesús. Había una tremenda enemistad contra el cristianismo, un odio mortal. ¿Cuándo fue que alguien aquí murió por su fe? ¿Te han amenazado de apedrearte? ¿Qué es lo peor que te pasa?
cuando tratas de testificar. Te dicen, no quiero saber. Prediqué en un pueblo en El Salvador que por más de 30 años la iglesia adventista ha tratado de establecer una iglesia. Cuando los colportores iban golpeando puertas, el sacerdote ordenó a la gente que les pegaran con palos y los apedrearan. Por años no hubo grupos, hubo un pequeño grupito, se deshizo. Parecía que no había manera de poder establecer una iglesia. La asociación trató. Ahora hicimos una campaña en aquel pueblo. Juntaron a los conquistadores y comenzaron a hacer obra de bien en la sociedad. No les comenzaron a hablar, sino que llevaron doctores, enfermeras, les tomaron la presión, les vieron los dientes, hicieron obra comunitaria. Limpiaron el pueblo los conquistadores, el parque lo dejaron bonito. Cuando el alcalde vio lo que estaba pasando, les vino a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Hemos visto lo que ustedes están haciendo. La opinión del pueblo cambió, un pueblo chiquitito, 2.500 personas, cambió. Ahora ya no los veían como raros, gente loca. Ahora ven, pero si ellos están haciéndonos bien. Entonces cuando pidieron permiso para hacer una campaña, el alcalde dijo, yo los apoyo, lo que necesiten. Hicimos una campaña, 191 visitas del pueblo asistieron al programa. Y más de 70 hicieron decisiones para bautismo. Se formó una iglesia, pues. Qué lindo, ¿no? Amén. Entonces, pero nosotros hemos de ser fieles al mensaje que Dios nos dio. Nosotros no somos pentecostales, nosotros no somos bautistas, nosotros somos adventistas del séptimo día. Y si queremos que Dios nos bendiga, hemos de ser fiel al mensaje que Dios nos ha dado. Hemos de tener una identidad clara. No estamos aquí nosotros para complacer el mundo, estamos aquí nosotros para complacer a Dios primero. Y hemos de serle fieles a Él, obediente en todo y amar nuestras enseñanzas. Si tú no crees en la Trinidad, la iglesia adventista cree. Anda a formar una iglesia que sea antitrinitaria. Tú no necesitas permanecer aquí. Si tú no crees que Elena de White es una profeta, no necesitas quedarte aquí como algo carcomiendo por debajo, hablándole a las visitas, tratando de desanimar, creando problemas. No, ándate, déjanos tranquilos. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Y nosotros creemos que Dios es un Dios triuno, creemos que Elena de White es una profeta, creemos que Jesús está en el santuario celestial, creemos en el juicio investigador, nosotros creemos que Cristo viene pronto, creemos en el mensaje de los 3 ángeles, creemos en una vida de obediencia, de santidad, en la ley de Dios el día sábado. Nosotros somos adventistas del séptimo día, no somos la vara de David, no somos judíos, somos adventistas del séptimo día. Amén. Y si queremos que Dios nos bendiga, hemos de ser fieles al mensaje que Él nos ha dado y la labor que Él nos ha dado. Nosotros no estamos aquí para entretener al mundo y no estamos aquí para convertir nuestras iglesias en circos donde la gente venga a entretenerse y a ponerles un show para que ellos digan, ah, sí, estos adventistas son buenos. Hay adventistas, hay iglesias en Australia que pasan adelante y hay luces, hay humo, las niñas se ponen faldas cortitas y los cantos suenan como los cantos del mundo, las letras son distintas, son letras cristianas. Ay, toman café en la iglesia, todos van vestidos como que fueran a la playa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer al pecador sentirse cómodo en la iglesia. El que anda buscando salvación no anda buscando una fiesta. El que anda buscando salvación anda buscando un mensaje que los transforme. Nosotros no podemos vender nuestra fe. Hemos de primero ser fiel a Dios. Amén. ¿Queda eso claro? Si tú quieres que tu iglesia atraiga a las personas espirituales, la iglesia debe ser un centro espiritual. Aquí la casa de Dios debe ser llamada una casa de oración para todos los pueblos, dice el libro de Isaías. Amén. Muy bien, sigamos caminando, ya estamos por terminar. Vamos
Les he presentado, hay seis principios, les he presentado 5. ¿Cuáles son los 5 principios que hemos visto? Primer principio, la iglesia debe ser una iglesia de oración. Segundo principio, la iglesia debe estar unida. Tercer principio, la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. Cuarto principio, la iglesia debe ser una iglesia llena de amor. Amor para Dios, amor los unos para los otros y amor para el perdido. El quinto principio, la iglesia ha de ser fiel y obediente. Ahora, ¿ustedes creen que esa iglesia sería una iglesia bonita? Si ustedes como congregación cumplieran esos 5 principios, ¿ustedes creen que esta sería una iglesia bonita? Claro que sí, una iglesia amante, una iglesia que ora, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero algo le falta a esa iglesia. ¿Saben ustedes que esa iglesia con todo eso todavía no crece? Falta el último principio. ¿Cuál es el principio que falta? Vamos a verlo. Principio número 6. Para que la iglesia crezca, la iglesia debe ser un centro en el cual cada miembro es un misionero. Para que la iglesia crezca, la iglesia ha de ser una iglesia en la cual todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque la iglesia es una entidad misionera. La iglesia no es un club. La iglesia no es un centro donde venimos a simplemente conocernos, pasarlo bonito, a pesar de que lo hacemos, es lindo. Pero el propósito principal de la iglesia, la razón por la cual la iglesia existe, es iluminar el mundo, destruir la oscuridad y conquistar el mundo para Cristo Jesús. Y si la iglesia es un centro misionero, entonces, ¿qué somos nosotros? Somos misioneros, pues. Amén. ¿Quiénes? Desde el más chiquitito hasta el más viejito en las iglesias, todos son misioneros. La hermana de White dice que todo cristiano que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Y mira el ejemplo de la iglesia primitiva, Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Quién está predicando aquí? Los apóstoles. Así que los apóstoles predicaban el evangelio. Mira ahora 6:8. Esteban, lleno de fe y poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Él era un diácono. Pero no era tan solo diácono, él era un evangelista, él era un misionero. Y mira, hacía tremendos milagros y prodigios. ¿Hay algún diácono aquí? ¿Hay algún diácono en la iglesia? Puedo ver las manos de los diáconos. No hay diáconos en esta iglesia. ¿Ah? Ya, tú eres diácono. ¿Qué es lo que haces en la iglesia? Abres la iglesia, la cierras, las diaconisas limpian la iglesia. Pero esa no es la razón para ser diácono. Esa es una de las razones. Pero tú como diácono, como diaconisa, eres una misionero, una misionera, porque en la iglesia todos somos misioneros. Mira, ahora, Hechos 8. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe? Otro diácono, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe les decía. Así que Felipe era un predicador, era un evangelista, era un misionero. Otro más, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, eso es, todos los que habitaban en Jerusalén cuando se levantó la persecución, iban por todas partes predicando la palabra. ¿Quién predicaba la palabra en la iglesia primitiva? Todos. Todos. Yo crecí en una iglesia, en un hogar donde a mí desde niñito me enseñaron a predicar la palabra. Yo tenía 8, 9 años, yo le hablaba a mis compañeros de la marca de la bestia. A los 10 años hacía dedo. Y me iba con camioneros porque yo vivía en un campo, ustedes le dicen una ranchería, en un rancho vivía yo. Y para ir al pueblo tenía que hacer dedo. Me paraban camioneros, me paraban todo tipo de gente. A veces viajaba con gente rica, con gente pobre. Y yo me sentaba y les hacía la pregunta: ¿de qué religión es usted? Este es un niñito de 10 años. Y me decían católicos, todos son católicos. La gran mayoría en esos días en Chile eran católicos. Católico. Y luego venía la pregunta: ¿y tú? Yo soy adventista del séptimo día. ¿Y cuál era la próxima pregunta?
¿Y qué crees tú? Porque no nos conocían. Y ahí ya habían abierto la puerta. Por los próximos 10, 20 minutos yo les hablaba de la segunda venida de Cristo. 10 años. A los 13 años yo tomé mi primer seminario de profecía. Es por eso que estoy en la iglesia. Porque siempre estuve envuelto en la iglesia. 14 años me compré una moto y salí a visitar la ranchería, a golpear puertas y a ofrecer estudios bíblicos. Tenía 10 familias, 14 años que yo le daba estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque yo crecí con esta mentalidad. En la iglesia de Jesús, todos somos misioneros. Si este fuese un ejército, ¿qué seríamos nosotros? Seríamos soldados, ¿cierto? El general, desde el general hasta el soldado más bajo, todos cumplen una función. ¿Cuál es la función del ejército? Defender al país, ¿cierto? O atacar al enemigo, ¿sí o no? Desde el general, todos cumplen la misma función. Tienen distintos papeles en el ejército, hacen distintas cosas, pero hay un solo objetivo, es defender al país y atacar al enemigo. Y en nosotros somos un ejército misionero. Y en este ejército, desde el presidente de la conferencia general hasta el miembro local, todos vivimos con una sola función. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Predicar el evangelio, ganar al perdido, quitarle terreno a Satanás, ¿sí o no? En el ejército, todos son altamente entrenados para cumplir su labor, ¿sí o no? El soldado tiene que hacer ejercicio, pelear, disparar, aprender a hacer todo. Tiene que desarrollar una condición física para cumplir su papel de soldado, ¿cierto? Entonces nosotros en nuestra iglesia, desde el niño pequeño hasta el adulto, todos tienen que ser altamente entrenados para saber cómo compartir la palabra. ¿Sí? A los niños ustedes no los van a mantener en la iglesia a través del entretenimiento. Tú puedes darle yo lo he visto en Australia. En Australia la iglesia les da los mejores programas a los jóvenes. Entretenimiento, música, todo. Perdemos a los jóvenes, llegan a la edad de 15, 16 años, ya la gran mayoría deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a no ser que tú le des al joven una razón para vivir y morir dentro de la iglesia, el joven va a ir a buscar esa razón en el mundo. Porque todo joven anda buscando una razón para vivir. Tú entrena al jovencito, al niño, a ser un misionero. Enséñale a ganar almas. Y ese niñito, como niño o a lo mejor como un adolescente, trae su primera alma a Jesús, para siempre ese niño va a querer servir a Jesús. ¿Queremos mantener a los jóvenes en las iglesias? Envolvámoslos en la misión. Hagámoslos misioneros. Pero para que ellos sean misioneros, la mamá y el papá tienen que ser misioneros, pues. ¿Amén? Claro, pues. En la iglesia no venimos aquí a calentar un banco. A la iglesia venimos para ser fortalecidos, para cumplir nuestra misión. Pero tú no necesitas ser pastor ni evangelista público para ser un misionero. Eres mecánico, eres un misionero. Eres enfermera, misionera. Eres un doctor, misionero. En otras palabras, donde el Señor te ha puesto haciendo lo que Él te llamó a hacer, tu mayor llamado eres misionero. Amén. Qué lindo, ¿no? Sí, seguimos rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué hora es? Ya es re tarde, ya se me están quedando dormidos los hermanos. Ustedes lean el libro de Hechos y se dan cuenta cuán lindo el ejemplo de la iglesia primitiva. Eso es lo que Dios quiere. Si todos nosotros fuéramos misioneros, en 50 años se debieran haber por lo menos unas 20 iglesias en esta área. ¿No creen? Mi papá, él era laico, nunca fue pastor, pero él era colportor y la asociación en el año 1940 y tanto lo mandó a una área en Chile donde no había iglesias. Había una sola iglesia que tenía 250 miembros. Y le pidieron de que él estableciera otras iglesias, que desarrollara el adventismo en el sur de Chile. Bueno, mi papá predicó un sermón un día sábado, hizo un llamado para que todos aquellos que deseaban trabajar por Cristo vinieran adelante.
y habían doctores, abogados, gente de dinero. Nadie se paró. 3 personas pasaron adelante. Una ama de casa, un pescador y un hombre que vendía frutas y verduras de casa en casa. Los 3 no podían leer ni escribir. Y mi papá dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Se fue desilusionado para la casa y el Señor en oración le dijo, yo te he dado a ellos, tú tienes que trabajar con lo que te he dado. Bueno, dijo, les voy a entrenar, pues. Comenzó a entrenarlos. Simple, lo más simple. Estaban deseosos de trabajar por Jesús, estaban entusiasmados. El hermano que vendía verduras de casa en casa se acercó un día y le dijo, hermano Braga, usted sabe que yo no sé leer, ¿me podría comprar una Biblia nueva y poner en distintos colores todas nuestras verdades? Mi papá lo hizo, le tomó un mes la verdad del segundo advenimiento en azul, del sábado en rojo, de la salvación en verde, así. Toda la Biblia se la marcó. Y este hombre comenzó a llegar con visitas a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Y una vez una señora que se bautizó gracias a eso le contó. Llegó a la casa, golpeó la puerta, Caserita es la que le compra las cosas, Caserita le dijo, aquí le traigo, ella compró frutas, que huevitos, verduras, y después le dijo, ¿sabe? Me regalaron una Biblia y yo no sé leer, Caserita. ¿Usted se molestaría si yo le pido que me lea un versículo? Le dice. Claro, señor, no hay problema. Entonces, él le abrió la Biblia y le dice, pues léame ese en azul de la segunda venida de Jesús. Le leyó y él dice, qué lindo. ¿Le parece a usted que es lindo? Claro que sí. ¿Me podría leer otro? Claro, otro versículo. Y así le comenzó a dar estudios bíblicos, después le invitó a la iglesia, la señora se bautizó. Era el más grande ganador del alma. Yo fui 30 años después de eso, 40 años antes de venirme a Australia, visité esa área. En la área donde había tan solo una iglesia, ya habían 70 iglesias. Y en el sur ya se había conquistado, hasta el fin del sur había llegado. ¿Se fijan ustedes? Si todos somos misioneros y no hay excusa para no compartir el evangelio, habría mucho poder. Amén. Miren, déjenme mostrarle unas estadísticas, con esto termino. Si 10 adventistas ganáramos una persona por año y esa persona también ganar una persona todos los días de su vida. Miren, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nos tomaría para ganar a todo el mundo? Incluso el Papa sería adventista. Miren, ¿saben? A ver, vamos. En 32 años y medio habríamos ganado a cada persona que vive en este mundo. Como le digo, hasta el Papa sería adventista del séptimo día. En 32 años y medio. Si cada adventista trajese un alma a Cristo todos los años, eso sería, en 32 años nos vamos al cielo. ¿Y nos vamos al cielo con cuántos? Con todos los mexicanos serían adventistas. Imagínense qué lindo. Miren, 10. Miren, comenzamos. El segundo año habrían 20, el tercer año habrían 40, el cuarto año habrían 80, el quinto año ya habrían 160. Ya esta iglesia estaría llena, habría que establecer otra iglesia. El próximo año habrían 320, así que ahora habría que establecer otra iglesia más. El séptimo año habrían 640 en este lugar donde hay tan solo 10 al principio. Ya habrían ¿cuántas iglesias? 4 iglesias. El año número 8 habrían 1280. Ya habrían ¿cuántas iglesias? Estaría lleno alrededor de iglesias. El noveno año 2560. Ahora habría otro problema. ¿De dónde sacamos plata para construir tantas iglesias? El año 10 habrían 5120. Miren, ¿cuánta gente vive en Guadalajara? ¿Como 5 millones? 7 millones. Este grupito de 10, ¿en cuántos años habría conquistado todo Guadalajara? En 22 años y medio, todo Guadalajara sería adventistas del séptimo día. Ahora ya sería aburrido porque ya no hay nadie más que ganar. Entonces, ¿qué haríamos? Comenzaríamos a enviar misioneros para otras partes de México. ¡Wow! ¡Qué sueño!, ¿no? ¿Será posible? ¿Será posible? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros
todo adventista ganara 2 almas al año, ¿en cuántos años nos vamos al cielo hasta con el Papa? Nos iríamos en 20 años y medio, estaríamos todos en el cielo. Así que, hermanos, es posible irse al cielo en esta generación. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste un alma a Jesús? ¿Qué pasaría si 10 adventistas ganaran todos los años 10 personas? Mira, ¿cuántos años tú crees nos vamos al cielo? En 9 años y medio estaríamos en el cielo. En otras palabras, si 10 personas decidieran traer a Cristo 10 almas todos los años, en 10 años nos vamos todos al cielito. Ahora, si una persona gana 1, dice, no, es que si Jesús, la obra de Jesús, lo hiciéramos, yo voy a traer una persona al año, no me preocupo los demás, yo traigo, y le voy a enseñar a esa persona que traiga una persona al año. ¿En cuántos años nos vamos al cielo? En 34 años estaríamos en el cielo. Ahora, si 21 millones de adventistas, todos ganásemos un alma a Cristo, ¿cuánto nos tomaría para irnos al cielo? ¿Cuánto creen ustedes? A ver, díganme. ¿En cuántos años estaríamos en el cielo? Pues no veámoslo, 9 años y medio estaríamos en el cielo. ¿Es posible entonces irnos al cielo esta generación, sí o no? Y si no nos vamos. Ahora, el Señor no ha dicho que tenemos que ganarlos a todos. El Señor ha dicho que tenemos que compartir el Evangelio a todos. Así que te doy otras estadísticas. Si todos trajéramos 10 almas al año, en 3 años y medio estaríamos en el cielo. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no nos hemos ido al cielo todavía? Hemos pasado ya casi 200 años. La hermana Guay dijo que en sus días nos podríamos haber ido al cielo. ¿Saben por qué no nos hemos ido al cielo? Porque estamos demasiado enamorados del mundo. Estamos tratando de hacer nuestro dinero, de comprarnos la casa, de asegurarnos el futuro, de asegurarnos que tenemos un retiro, de asegurarnos de irnos de vacaciones, que queremos tener un mejor auto. Estamos demasiado entretenidos con el mundo, amigos. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres que tus hijos crezcan en este mundo? ¿Quieres que tus nietos crezcan en un mundo donde la pedofilia va a ser legal? Ya viene. ¿Sabían ustedes que viene? Que la pedofilia se está discutiendo a nivel de universidad, de que no es un problema mental, sino que es una tendencia sexual. Lo mismo que se discutió en cuanto al homosexualismo en los 70 y los 80, ahora se está discutiendo en cuanto a la pedofilia. Así que a lo mejor en 10, 15 años la pedofilia en nuestro mundo va a ser legal como el matrimonio homosexual. ¿Tú quieres dejarle a tus nietos un mundo como ese? ¿No crees que ha llegado la hora que como iglesia digamos, hemos de conquistar el mundo para Cristo? ¿Amén? Y tan solo toma 6 principios. Si ustedes son serios en cuanto a ser adventistas del séptimo día y en su corazón brilla la esperanza de la segunda venida de Cristo, entonces nosotros debiéramos vamos a hacer lo que sea para que Cristo venga. Amén. Y termine la historia de este mundo. Entonces, como iglesia, para ser reavivados necesitamos tener esos 6 principios. ¿Cuál es el primer principio? Debemos ser una iglesia que ora. Segundo principio, una iglesia unida. Tercer principio, una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuarto principio, una iglesia que ama. Quinto principio, una iglesia fiel y obediente. Y sexto principio, una iglesia misionera. Amén. Tú deseas decirle al Señor, Señor, yo esta noche me pongo de pie y tomo la decisión de vivir por esos 6 principios. Porque eso es todo lo que puedes hacer. Tú puedes tomar la decisión por ti. Si ese es tu deseo, ofrecerte a Cristo como un misionero y vivir tu vida como un misionero y vivir por esos 6 principios. Si ese es tu deseo, podrías ponerte de pie esta noche para decirle al Señor, Señor, yo me ofrezco. Yo me doy para ser un misionero. Dedico mi vida para la misión. Y voy a invertirlo todo para que Cristo venga en mis días. Amén. En mi vida. Yo quiero que Cristo venga en mi vida. Si ese es tu deseo, ponte en pie y vamos a orar. Padre eterno,
Esta noche, Señor, te damos gracias por hablarnos y mostrarnos cuán sencillo es dejar de ser una iglesia que marque el paso y llegar a ser una iglesia viva. Oh Dios, queremos arrepentirnos ante tu presencia, porque tu reino, la predicación del Evangelio, salvar al perdido no ha sido nuestra prioridad. Pero Señor, nos hemos vuelto fríos, tibios, Señor. Nos hemos olvidado que hay tantos millones que perecen sin conocer a Jesús. Nos hemos dedicado a las riñas, Señor. Nos hemos desunido, no nos amamos como debiésemos amarnos, Señor, pero amamos el mundo, Señor, las modas, las cosas que el mundo nos ofrece, y queremos arrepentirnos esta noche. Hemos perdido el tiempo, Padre. Han pasado ya casi 2 siglos desde que existimos como iglesia, Señor, y no hemos cumplido la obra que nos has dado. Nos arrepentimos, Señor, y pedimos en el nombre de Cristo que esta iglesia, persona por persona, familia por familia, llegue a cumplir el plan que tú tienes diseñado para tu iglesia. Ser el poder que va a conquistar al mundo y derrotar a Satanás y predicar el Evangelio a todo hogar, a toda persona, Señor. Y por eso esta noche nos ponemos de pie, Señor, para hacer un pacto contigo. Nos ofrecemos a ti para ser misioneros. Tómanos como tuyos, Señor, y llénanos de tu Espíritu, y haz que en el lugar que nos has puesto, ahora comencemos a vivir como vivían los apóstoles, predicar tu palabra, buscar al perdido, amar al degenerado, al que está totalmente arruinado por el pecado, y buscar levantarlos, Señor, para que la luz de Cristo brille y esta iglesia llegue a ser una luz en la comunidad y miles lleguen a conocer a Cristo. Por la influencia de esta iglesia, haz que se vuelva un centro misionero, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Lindo conocerlos y que los llene de su espíritu.